Ya. Muy buenos días a todos. Mil disculpas por conectarme a través de mi celular, pero algo pasa con mi laptop el día de hoy y tengo problemas de conectarme al Zoom. Bienvenidos a todos a este Sembrando Ideas, en donde el tema que nos reúne es el de valor de los servicios ecosistémicos del litoral ecuatoriano. Alice, ¿me confirma si ya estamos grabando? Sí, doctor. Ya están todos los participantes. Ya están todos los participantes. Correcto. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio al Sembrando Ideas, en donde tenemos el día de hoy a 4 panelistas. Vuelvo a insistir, mil disculpas. Tenía inclusive preparada, como estilado en los últimos Sembrando Ideas, una pequeña presentación para proyectarla en Zoom. Pero bueno, la tecnología me ha fallado el día de hoy. Nuestros 4 panelistas del día de hoy son Alba Calles, de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, Gonzalo Villacox y María Alejandra Ruano, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, y Jenny Rodríguez, de la Facultad de Ciencias de la Vida e investigadora del SENAIM. Primero vamos a, luego de dar esta bienvenida, a permitir que cada uno de los panelistas pueda hacer una presentación sobre sus aportes a los valores de los servicios ecosistémicos en el litoral ecuatoriano, en aproximadamente 12 minutos cada panelista. Le voy a pedir a los panelistas que por favor tratemos de respetar esos tiempos para así poder manejar el Sembrando Ideas dentro del tiempo que está previsto, ¿no? Luego de eso, luego de que cada uno de los 4 panelistas hagan su presentación, tendremos un foro abierto para contestar las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Ok? Se les ruega, por favor, mantener sus micrófonos apagados, de tal manera que los ruidos no puedan interferir al participante. Las preguntas las pueden hacer por chat, pero las preguntas las estaremos canalizando al final de la presentación de los 4 panelistas, ¿no? Sin embargo, a lo largo de toda la presentación pueden ir planteando sus preguntas y ya al final se las trasladaremos a los panelistas, ¿ok? También vale la pena recordar que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y por lo tanto no necesariamente representan el pensamiento del SPOL. Bien, con eso entonces vamos a dar paso a nuestra primera panelista, quien es la doctora Alba Calles. Es bióloga, tiene un doctorado en la Universidad de Gante, es profesora titular de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, FINCM. Ha participado en proyectos sobre políticas públicas de conservación de los manglares ecuatorianos. Ha sido líder del proyecto para el manejo sostenible en el cultivo de especies bioacuáticas en los manglares del Golfo de Guayaquil. Fue directora del Centro de Investigaciones Acuícolas y Marinas del SPOL SENAIM, y sus intereses actuales de investigación giran alrededor de la biodiversidad de eventos como indicador del impacto ambiental. Entonces, con ustedes, a la doctora Alba Calles, quien ya debe tener permiso para poder presentar en caso de que requiera presentar algo, ¿no? Adelante, Alba. Muy buenos días con todos. Un gusto compartir este día con los demás panelistas, con quienes también he tenido la oportunidad de interactuar en otros proyectos. Definitivamente el enfoque que le voy a dar esta mañana es en base a las experiencias que he acumulado a lo largo de los últimos 7 años. He trabajado particularmente en los manglares del Golfo de Guayaquil y por lo tanto el tema de esta presentación se enfoca en los servicios ecosistémicos provistos por los manglares de esta zona tan importante como es el Golfo de Guayaquil. El valor que tienen los manglares, bueno, es extremadamente importante. Son vitales realmente para el desarrollo socioeconómico de un país. Aproximadamente son 127 países a nivel del mundo que tienen zonas de manglar. Sin embargo, los manglares están confinados estrictamente a las áreas de los trópicos.
Los beneficios que estos aportan al ser humano pueden ser varios. De los que puedo destacar son hábitat de especies importantes. Sabemos los biólogos que en estos sitios son sitios en donde se desarrollan los niveles larvarios de todas las especies allí de importancia, no solamente de importancia comercial, sino también de importancia ecológica, y por lo tanto, de allí radica su importancia a nivel socioeconómico. Producción de alimentos, sirven también de barreras protectoras, regulan el clima. Aquí también en los últimos años se ha trabajado mucho en lo que respecta al secuestro de carbono, es decir, que todos los bosques en general, pero estamos hablando de los bosques de manglar, capturan el carbono, y de lo contrario, si no existiera esta captura o secuestro de carbono, estaría libre en el ambiente, y eso sería perjudicial para el desarrollo de la vida a nivel del planeta. Importante para las comunidades que habitan allí, en la extracción, la pesca, la recolección en particular. Y sabemos pues que también nos dan otros tipos de beneficios, como son la recreación y el turismo. Aquí presento un poco un cuadro de varios autores que han tratado de resumir ciertos aspectos que tienen que ver con los servicios ecosistémicos. Básicamente en dos aspectos que tienen que ver con el aprovisionamiento y regulación. Aquí encontramos lo que había destacado anteriormente en la diapositiva, respecto a la provisión de alimentos, a la pesca. Bueno, sabemos que aquí en el Ecuador hay sitios en que incluso se extrae miel, y que esta es de alta calidad y muy, muy solicitada por quienes ya han consumido. También sirven pues de recursos medicinales, mejora la calidad del agua, y lo que había mencionado, el secuestro de carbono, o que permite como tal la reducción del calentamiento global. Sirven estos como control y regulación de sitios donde probablemente haya contaminación, y son un buen indicador justamente de este riesgo ambiental. Aquí podemos apreciar una foto que me la proporcionaron colegas con los cuales estoy trabajando y que están en este momento atendiendo la charla, en donde podemos ver la actividad de la pesca en estos sitios del Golfo de Guayaquil. Las especies que se encuentran allí son refugios de vida silvestre, en donde hay algunas incluso que se convierten en especies migratorias y otras en especies endémicas. Es importante destacar en este punto, y quiero dar a conocer por qué nosotros hablamos de este tema tan importante como son los manglares. Porque a nivel del Ecuador continental, si ustedes se fijan en la diapositiva, vemos parches de manglar a lo largo de la costa del Ecuador. Sin embargo, la mayor concentración de manglares aquí en el Ecuador se encuentra en la zona de Guayas. De acuerdo al registro del Ministerio del Ambiente, actual Ministerio del Ambiente y del Agua, el último registro, que fue del año 2016, existen aproximadamente 162.000 hectáreas de manglar, que tuvimos muchas, y de eso no voy a actuar en este momento, voy a dar información porque conocemos pues que tuvimos más hectáreas y que estas fueron perdiéndose debido a muchas actividades que se han realizado en esta zona, principalmente por la construcción de camaroneras que existen en esta zona. Entonces de ahí la importancia sobre todo de cuidar este ecosistema tan importante, que incluso a nivel del mundo es un ecosistema altamente estudiado, ecológicamente importante por todo el desarrollo de las especies bioacuáticas que se encuentran en el sitio. Para hablar un poco de las experiencias, si bien es cierto, el moderador al inicio mencionaba pues que nosotros tenemos la libertad de explicar o somos responsables de lo que estamos mencionando, esto fue parte de un resultado que trabajamos en conjunto con grupos de SPOL, en donde se pudieron correlacionar las políticas públicas de conservación del manglar en términos del bienestar que puede darse a través de dos servicios ecosistémicos en esta zona. Entonces, los servicios ecosistémicos que se evaluaron fueron provisión de pesca y recolección, para poder justamente conocer cómo aportaba a las comunidades que habitaban en 7 localidades donde se hizo el estudio, en esta zona del Golfo de Guayaquil. Aquí lo que podemos apreciar es
una gráfica en donde podíamos medir estas variables en términos biológicos, en el estado del manglar como tal, y estoy enfocando aquí una zona, que es la zona de concesión de Don Goyo, en donde a través de imágenes satelitales se pudieron comparar dos periodos, en el año 2003 por un lado, y el otro periodo del año 2016, que indica un poco las imágenes satelitales. Bueno, las imágenes satelitales mostraron que a lo largo de esos años hubo un incremento en la cobertura de manglar entre estos dos periodos, mostrado en las flechitas de color blanco, lo cual tiene una importancia o tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto positivo? Que definitivamente los acuerdos de uso sustentable y de conservación de manglar que existen en estas zonas por parte de las comunidades que son los custodios del manglar, está resultando. Ellos son los que cuidan estos bosques de manglar y eso se ve reflejado en este aumento de cobertura de manglar a lo largo de estos años. También así hemos visto que en otros sitios, como por ejemplo zonas muy cercanas aquí a las ciudades, también hemos visto a lo largo de los años un incremento, lo cual daría a entender que existe una buena política pública, en el caso de Guayaquil en particular, por parte de los GATS municipales, en donde ciertas acciones que se dan a partir de la importancia que radica este ecosistema han tenido su impacto positivo. Otro de los aspectos que nosotros también consideramos y que pudimos evaluar fueron en términos de la frecuencia de uso de los sitios de pesca y recolección. Entonces la gráfica muestra esos sitios en círculos rojos de mayor o menor tamaño, en donde se puede apreciar donde los pescadores y recolectores de cangrejo buscan estos sitios sin la necesidad de que ellos tengan un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque sin ellos conocer calidad de agua a través de parámetros químicos, físicos, biológicos, ellos por medio de su conocimiento ya ancestral van a los sitios donde evidentemente conocen que hay el mejor lugar para poder pescar o para poder sacar conchas o para poder sacar cangrejos. Nosotros visitamos algunos sitios donde veíamos pues que obviamente estos servicios ecosistémicos que provee el manglar en el sentido de los alimentos, en el sentido de los recursos, veíamos que ya no era solamente el tema de cangrejo, de pescados, de ciertos tipos de pescados. Ahí podemos ver en la gráfica que incluso se está extrayendo hasta medusas. Y a la foto está al pie de una empresa, que es una empresa extranjera, que está exportando este tipo de especies. ¿Y qué decir de los cangrejos? Bueno, aquí hay una foto que se aprecia la venta de cangrejos en el mercado de Caraguay de Guayaquil, y esto no lo vemos solamente como un valor, porque aquí quiero destacar algo, que los servicios ecosistémicos, si bien es cierto, son contribuciones que pueden ser estas directas, pero también hay contribuciones que pueden ser indirectas y que definitivamente al bienestar, contribuyen a ese bienestar humano en términos de sostenibilidad, es decir, que hay un bienestar para una comunidad o para una sociedad, pero que además a veces hay ciertos servicios ecosistémicos como tal que los seres humanos no logramos percibirlos adecuadamente y que contribuyen como tal en el bienestar. Entonces, sabemos todos que los cangrejos son el alma de la fiesta de aquí del guayaquileño, son un recurso más bien, más que económico, alimenticio, es un recurso hasta de un tipo cultural. Todo buen guayaquileño nace heredando esta legendaria afición hacia el consumo de los cangrejos. Vimos también el esfuerzo de captura que existe en la zona, y pues ustedes pueden revisar en la gráfica, en las diferentes localidades, dependiendo de los sitios, según su grado de conservación o no, evidentemente se ve que ellos pueden capturar o no cierto número de atados. Esto está en relación al número de atados que los cangrejeros sacan de la zona. Pero ahí vale destacar algo, cada vez el esfuerzo de captura es mayor, es decir, que si antes ellos sacaban 6, 7 atados en 4 o 5 horas de inversión de su extracción, actualmente lo hacen en 8 horas o más y con el menor número de atados que ellos extraen. Por otro lado, la valoración socioeconómica que se dio, pudimos notar pues que esta situación socioeconómica
depende de las localidades en las cuales nosotros hicimos el estudio, pero que también dependía de la condición de que estos pescadores o recolectores pertenezcan o no a una asociación, que eso le daba una ayuda, porque muchas asociaciones ponen el precio de los, por decir, de los atados de cangrejo, entonces esto es un beneficio para ellos. Que el 74% de sus ingresos son básicos, son muy bajos, por debajo del sueldo básico. En muchas localidades sobreviven con rangos de menores a $200 por mes, y que, que de ese salario prácticamente el 91% de su ingreso proviene exclusivamente de la recolección y pesca. Por lo tanto, el servicio ecosistémico que provee el manglar es muy importante para estas comunidades. Pero como mencioné, en términos de valorar o de conocer ese servicio ecosistémico, a veces tendemos a no ver algunos aspectos. Entonces, hay aspectos que son subjetivos en términos de bienestar humano, y uno de esos que nosotros medimos fue en términos de felicidad. Y preguntábamos si, considerando todo el conjunto de cosas en la vida de los pescadores y recolectores de cangrejos, ¿qué opinaban ellos respecto a su vida? ¿Qué la consideraban? Si estaban felices o no. Y prácticamente el 70% de ellos indicaban que sí, que estaban felices de estar viviendo en este ecosistema del manglar. ¿Por qué? Porque el manglar les provee muchas cosas. Aquí podemos ver condiciones de vida de al menos 3 de estas localidades. La comunidad de Masa, que es una comunidad que no pertenece a un área de concesión, por lo tanto no tiene políticas públicas que les permitan a ellos establecer situaciones en donde ellos tienen que tener planes de manejo para la conservación del sitio. Vemos la comunidad de Puerto El Morro y finalmente también Cerrito de los Morreños. Lo que les indicaba, en términos de bienestar subjetivo en relación al estado de manglar, ¿qué es lo que ellos piensan? Que el manglar, en su mayoría ellos tienden a pensar entre un 80 y hasta un 100%, pensar que el manglar, no solamente que es el sitio, no lo ven al manglar como el árbol, lo ven al manglar como un todo, tanto es así que ellos lo consideran, si ustedes ven aquí en la barra, lo consideran como un espacio sagrado. Es decir, que en términos de servicio ecosistémico, eso significaría que nos brinda esta espiritualidad. Entonces, para las personas que viven allí, el reconocer que estos espacios, este ecosistema es altamente importante, no solamente por los servicios que provee para ellos, es digno de admirar. Entonces son espacios interesantes en donde nosotros, por ejemplo, los investigadores, tenemos la oportunidad de investigar, valga la redundancia, ciclos biológicos de ciertas especies, tanto de flora y fauna, ¿no? Trabajar con el desarrollo de estas comunidades, y que las comunidades como tal otorgan responsabilidades a la comunidad, ¿para qué? Para su conservación, que no solamente es beneficio para ellos, sino para beneficios de todos quienes estamos cerca de esos sitios, y que deberíamos verlo como un privilegio realmente de tener estos espacios, estos sistemas de manglar que nos brindan todos estos ecosistemas que muchas partes del mundo quizás no los tengan. Gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Alba. A continuación vamos a dar paso a Gonzalo Villacox, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas del ESPOL. Tiene una maestría en Economía y Finanzas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de la Escuela de Graduados de Economía de dicha universidad. Actualmente es candidato a doctor por el Departamento de Economía Agrícola de la Facultad de Ingeniería en Biociencias de la Universidad de Gante. Ha sido autor de varias publicaciones científicas en revistas de alto impacto, y sus temas de interés tienen que ver con la producción agrícola, la agroecología, el uso del suelo y la gestión de los recursos hídricos. También debo indicar que hay un agradecimiento especial a Gonzalo, pues nos está acompañando desde Bélgica, el lugar donde está haciendo su doctorado. Adelante, Gonzalo.
Muchas gracias, doctor Monsalve, a los panelistas y a los participantes del seminario por la oportunidad de presentar un poco las experiencias que he adquirido durante estos últimos años en el desarrollo de mis estudios doctorales en colaboración entre la Facultad de Ingeniería y Biociencias y la Universidad de la que me debo, que es la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Quisiera poder compartir la pantalla. Estoy teniendo un poco de problemas con Debería el tema. poderse, Gonzalo. A ver, no sé si ya se puede ver la presentación. Sí, sí, sí se ve. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy que quiero compartirles es la interrelación entre sistemas agroecológicos y la provisión de servicios ecosistémicos, enfocándose en casos de estudio propios de la cuenca del río Guayas en el Ecuador. A breves rasgos, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Bueno, una de las definiciones más importantes viene de Daly, que nos dice que los servicios ecosistémicos se entienden como una amplia gama de condiciones y procesos a través de los cuales los sistemas naturales y las especies que los conforman ayudan a sostener y enriquecer la vida humana. Además, el Millennium Ecosystem Assessment a partir del 2005 nos comenta que los servicios ecosistémicos representan los beneficios potenciales que los sistemas naturales nos pueden brindar. Lo importante aquí es que originalmente se propusieron 4 categorías de agrupamiento o clasificación de servicios ecosistémicos, como son los servicios de soporte, los de aprovisionamiento, regulación y culturales. Sin embargo, la literatura a partir de eso, bueno, pues diverge mucho en los sistemas de clasificación y tenemos una serie de marcos de trabajo que conceptualizan la agrupación de servicios ecosistémicos de diferentes formas, por lo que la literatura nos lleva a utilizar marcos de trabajo específicos según el ámbito de aplicación en el que nos queramos enfocar, y dentro de eso nosotros hemos escogido The Economics of Biodiversity and Ecosystems, o el TEB, como el marco de trabajo referencial, ya que es comúnmente aplicado en sistemas agroecológicos. Simplemente a manera conceptual, la interrelación en servicios ecosistémicos y los sistemas agroecológicos o agrícolas es compleja. Se tiene que los sistemas y la biodiversidad de los sistemas, que los sistemas naturales aportan a los sistemas agrícolas, presentan una serie de flujos que van desde los sistemas naturales hacia los sistemas agrícolas, así como de los sistemas agrícolas a los sistemas humanos de los que estos dependen, y a su vez, en sentido contrario, los sistemas humanos dan soporte a los sistemas agrícolas, que a su vez causan impactos a los sistemas naturales. Simplemente vemos, por ejemplo, que los suelos aportan diversos servicios de soporte a las actividades agrícolas, como son la transformación de suelos, el control de erosión, el ciclo de nutrientes, entre otros servicios, y asimismo los sistemas humanos aportan inputs o aportan factores productivos a los sistemas agrícolas, y a su vez estos como respuesta le otorgan a los sistemas humanos servicios como el empleo, los materiales para consumo, y asimismo estos aportan detrimentos y complementariedades a los sistemas naturales, como son la pérdida de ecosistemas, por ejemplo, como impacto negativo, o asimismo espacios de sombra para especies cuando se trata de servicios complementarios que estos sistemas otorgan hacia los sistemas naturales de los que dependen. En particular, la cuenca del río Guayas, que es la zona agrícola productiva más importante del Ecuador, tiene ciertas características que son importantes de mencionar. Por ejemplo, el uso de suelo agrícola es primariamente dominado por agricultura a mediana escala, ya que el 63% aproximadamente del uso de suelo reportado se debe a este tipo de agricultura, mientras que aproximadamente el 23% estamos hablando de agricultura a gran escala y empresarial. En general, los 5 cultivos predominantes en términos de uso de suelo en la cuenca del Guayas son el cacao, el arroz, el maíz, la caña de azúcar y el banano. Y se tiene que la agricultura de gran escala está primariamente concentrada hacia la parte sur de la cuenca y se dedica primariamente a la producción de banano y caña de azúcar, mientras que los demás cultivos mencionados pues primariamente están dominados por agricultura a pequeña escala. Bueno, ¿cuáles son las principales preguntas de investigación que nos atañen hoy? La primera sería, ¿cuál es esa relación potencial que existe entre servicios ecosistémicos relevantes a la producción agrícola en la cuenca del río Guayas? ¿Qué rol juega el manejo agrícola, las prácticas agrícolas de manejo de los ciclos de cultivo en estas interrelaciones? Y finalmente, ¿cómo podemos utilizar esta información para determinar alguna especie de valor económico para estas interrelaciones que son importantes, por supuesto, para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana?
un punto importante aquí es que hay una concepción que es un poco misguided o un poquito, ¿cuál sería el término? Un poquito no absoluta, que en la concepción de que cuando uno habla de valor económico necesariamente habla de valor monetario. Eso no es una concepción del todo correcta o completa. Si bien, por supuesto, la valoración monetaria es importante, existen otros tipos de valoración que se basan principalmente en el concepto de costos de oportunidad, lo cual es importante entender cuáles son los usos potenciales, por ejemplo, o los beneficios potenciales que tengo que sacrificar para obtener un servicio a cambio de otro, y ahí viene la importancia de cuantificar las interrelaciones entre los servicios. El primer caso de estudio que quiero presentar es que se deriva de una publicación que tuvimos la oportunidad de colocar en el Journal de Ecosystem Services este año, que muestra las redes de creencias bayesianas como una herramienta para el dimensionamiento de interrelaciones de servicios ecosistémicos en la producción agrícola en la cuenca del Guayas. DECNOC identificó que existen residuos de pesticidas cerca de las áreas cultivadas en la cuenca del Guayas e identificó los cultivos de banano y arroz como las principales fuentes de residuos de pesticidas en el año 2019. Asimismo, encontró asociación estadística entre las concentraciones de amoníaco y la presencia de residuos de estos pesticidas en las zonas de estudio. Independientemente, otros autores anteriormente encontraron que la calidad del agua en la cuenca del Guayas muestra fluctuaciones bastante importantes y encuentra principalmente que los niveles de calidad de agua, que muestran deficiencias se pueden ubicar ya hacia la parte sur, que en esencia es lo que recoge todo el flujo de nutrientes del uso del suelo de la cuenca del Guayas, de río arriba hacia la cuenca en sí, que forma el río Guayas, que es parte que proviene de los afluentes del río Babahoyo y el río Daura. En esencia, ¿qué son las redes bayesianas? A breves rasgos, son una herramienta matemática que me permite representar información que tiene intrínsecamente incorporada incertidumbre a partir de un modelo estructurado que me permite modelar la probabilidad conjunta de la observación de varias variables que representan indicadores ambientales o los procesos ecosistémicos de los que estamos conversando a partir de un modelo secuencial o un gráfico dirigido acíclico que en breves rasgos representa gráficamente la distribución conjunta, como mencionaba, a partir de su descomposición local. Es decir, las relaciones inmediatas entre nodos cuya dependencia pueda partirse del conocimiento, del conocimiento de la naturaleza biofísica del sistema, y a partir de eso se puede básicamente utilizar esta representación de forma iterativa para poder llegar a la representación de la distribución conjunta de probabilidad y así tener un sistema que me permita simular cuál es el estado actual del sistema que me interesa modelar, en este caso el sistema completo de producción agrícola y la dependencia que tiene con las capas biofísicas que me permiten modelar los servicios ecosistémicos en la cuenca. Como ustedes pueden ver, el marco conceptual construye la red bayesiana en términos de la implementación de una simplificación del marco conceptual del TEP, en términos de la estructura biofísica, las funciones ecológicas que soportan los servicios que a su vez nos dan beneficios en la cuenca del río Guayas a partir de la producción agrícola. La estructura biofísica se define como las variables que definen esta estructura, como la altitud, la precipitación, la textura, el uso del suelo y la velocidad de flujo del agua en la cuenca. Variables propias de manejo en los sistemas agroecológicos, como son el tipo de cultivo, la escala de producción y el tipo de producción agrícola, y las prácticas culturales, como son el uso de riego, la aplicación de pesticidas y fertilizantes en la producción. Las funciones, vienen a partir del agrupamiento de estas variables en las funciones de provisión, regulación y las funciones culturales de soporte que se derivan de esto de aquí, que a su vez nos permite identificar tres servicios objetivos que son la producción de alimentos, la provisión de agua fresca para usos humanos y ecológicos y el ecoturismo como una actividad cultural derivada de este tipo de producción. Y los indicadores cuantificables que permiten dimensionar estos servicios, como son en sí la producción agrícola, la provisión de agua y el enjoyment o el disfrute del servicio de recreación y ecoturismo. A la final, el modelo se operacionalizó a partir de 16 nodos, los cuales
logran recopilar información de diferentes fuentes geoespaciales, fuentes de encuestas de producción y en los muestreos de calidad de agua en sitio que se tomaron como referencia para construir los estados de los nodos, que luego a partir del mecanismo que nos permiten modelar las redes de creencias bayesianas, se pueden actualizar de forma iterativa para definir e implementar los escenarios que se evalúan en el modelo. El escenario de base pues sale directamente de la calibración de los nodos del modelo a partir de la información de base. El escenario 1 pues lo que hace es modificar esta calibración para intensificar el escenario propuesto por el escenario base a partir de economías de escala y alcance. El escenario 2 lo que hace es alterar el uso de suelo en base a los mapas de aptitud agroecológica y edafoclimática que propone el MAGAP en función de los potenciales ecológicos de producción, socioecológicos, perdón, de producción de la cuenca. Y el escenario 3 lo que hace es, en cierto modo, combinar ambos escenarios para permitirme ver si existe la posibilidad de compromisos compromisos entre estos dos escenarios para lograr una adaptabilidad más sostenible en términos ambientales. Bueno, los resultados, simplemente por tiempo no voy a detenerme en esto, simplemente lo único que es, se puede ver cuáles son las probabilidades de la provisión de cada uno de los servicios en función de los estados que se modelan, que cada uno a partir de los cultivos que están considerados en el modelo, las prácticas agrícolas que se consideran en el modelo y a partir de la información que se tiene para los mercados locales y extranjeros de estos cultivos, pues se puede sacar una valoración de base para saber el beneficio económico que se espera bajo cada uno de los escenarios. Y a partir de la definición y la simulación de los escenarios se puede hacer comparativas respecto al escenario base de cada uno de los escenarios y pues ver cómo se puede ver una perspectiva para la cuenca del Guayas de la provisión de estos tres servicios modelados en cada uno de los escenarios que se modelan. A breves rasgos, como conclusiones principales, bueno, el resultado para el escenario 1 muestra que es factible mejorar la productividad agrícola o el rendimiento agrícola de la producción en la cuenca a través de la intensificación de la escala y el alcance de producción, pero asimismo, como se puede ver en los resultados anteriormente mencionados, esto implica un impacto negativo o un impacto detrimental para los servicios de provisión de agua y ecoturismo en la cuenca. El escenario 2, o entiéndase, el aprovechar las potencialidades edafoclimáticas y agroecológicas de la cuenca y optimizar la disposición de cultivos de acuerdo a eso, sí nos permite obtener, según los escenarios simulados, ganancias respecto al estado del servicio de calidad del agua, especialmente en la parte baja de la cuenca, y asimismo, en consecuencia, el ecoturismo que se puede derivar de esto. Pero lo interesante del modelo es que nos muestra también que un resultado alentador, que es la optimización de prácticas de manejo, entiéndase, la optimización de irrigación y aplicación de fertilizantes y pesticidas, en conjunto sí con la aplicación de economías de escala, nos permite, en combinación con el potencial edafoclimático y agroecológico, mitigar las pérdidas económicas que supone una adaptación más sustentable respecto al uso del suelo en la cuenca del Guayas. Y una de las principales conclusiones que se derivan del modelo es que el cultivo de cacao principalmente es uno de los que nos permite esta adaptación, ya que por su valor relativo en el mercado respecto a las demás alternativas de uso de suelo en la cuenca, este cultivo es particularmente atractivo, además de las propiedades que tiene respecto a su impacto relativo en la calidad del agua y el ecoturismo. Eso, el primer caso que quería presentar a modo breve. El segundo caso es la modelación de servicios ecosistémicos propiamente en la producción de sistemas de cacao o el teóbroma cacao, según su nomenclatura científica. Para esto nos hemos concentrado en un estudio de caso más localizado dentro de la cuenca del Guayas, que compone los cantones de Palenque, Mocache, Vinces y Baba, y se hizo un levantamiento en función de información satelital del Landsat del uso del suelo y se tiene que el 97%, si estoy en lo correcto, es de esos cantones, el uso solo de esos cantones dedicado a la agricultura, mientras que como se ve en la imagen de la izquierda, muy poco es dedicado hacia el mantenimiento de bosques primarios y pasturas. Dentro del esfuerzo también se hizo una campaña de muestreo de los agricultores de cacao de la zona, ya que esta es una zona predominantemente de cacao en la provincia de Los Ríos, y se estratificó de acuerdo a las aptitudes de favorabilidad al cultivo de cacao, como se puede ver en la figura.
De aquí se derivó una publicación que tuvimos la oportunidad de colocar en Ecological Indicators el año pasado, que nos permite identificar como de manera como, digámoslo, de línea base, cuál es el potencial de esta zona que es dedicada al cultivo de cacao para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos, y pudimos modelar varias funciones ambientales como son el potencial de captura de carbono de parte del suelo y de parte de la biota, y el potencial de control de erosión y el potencial de regulación de agua en función de los índices de diversidad vegetal que se pudieron calcular a partir de las imágenes satelitales, además de los índices de porcentaje dependiente en base al mapa de elevación digital de la zona. Luego se utilizó el protocolo ECOSER para hacer el mapeo espacial de estas funciones, y a partir de la aplicación de criterio experto con personal del Ministerio de Agricultura, se procedió a evaluar los aportes de cada una de estas funciones a los servicios ecosistémicos que se modelaron como relevantes a la zona. Entre estos se tiene la mitigación de inundaciones, la disponibilidad de agua superficial y subterránea para consumo, la capacidad de secuestro de carbono y el potencial productivo de cacao. A partir de la aplicación del protocolo también, pues, se puede calcular la difusión relativa de estos servicios y su aprovechamiento a partir de los agricultores entrevistados, como mencionaba hace un momento, y claramente se observa que especialmente la zona norte de Mocacha y Palenque son los que muestran un potencial para el beneficio de los cultivos de cacao de la zona para el beneficio de los servicios ecosistémicos, particularmente la capacidad de absorción de captura de carbono, el cual puede ser una oportunidad en la zona que no se ha explorado en todo su potencial a futuro en términos de política pública. Y finalmente, dado que tenemos esa introducción y lo interesante que es estudiar la producción de cacao en la zona por todos estos potenciales, pues hemos propuesto y estamos actualmente desarrollando en etapas finales ya la implementación de un modelo biofísico económico para la producción agrícola de cacao en la zona, en donde se quiere evaluar, entre otras cosas, la interdependencia que tiene la producción de la zona respecto a los servicios ecosistémicos de fertilidad y salud del suelo. Para ello, se realizó en conjunto con el doctor Eduardo Chávez, el doctor Espinel y el doctor Herrera en la SPOL una campaña de muestreo en más de 140 puntos muestrales de suelos, en donde se recogió parámetros para poder dimensionar la fertilidad en los suelos de la zona. Entre estos se tienen macronutrientes en suelos, en hojas también, elementos de traza en suelos y en hojas, y pH, salinidad y materia orgánica, que son parámetros estándar para determinar la salud del suelo, asimismo como la concentración de metales pesados en suelos como el cadmio, el cromo y el cobre. Y lo que se propuso y se está implementando es la estimación de modelos de variables latentes basados en Principal Component Analysis o el PCA, robustos, outliers multivariados o por celdas, para poder dimensionar cómo se comporta ecológicamente la combinación de estos elementos y parámetros para determinar el estado ecosistémico de fertilidad y salud en los suelos. Además, se propone, siguiendo metodologías estándar en la academia, el poder extrapolar esto hacia la encuesta o hacia la zona de estudio a partir de la aplicación de interpolación por crimen ordinario universal en la zona de interés. Finalmente, con esto se está trabajando en la implementación de una frontera estocástica de producción para la zona o para los productores de cacao de la zona, siguiendo la metodología propuesta por Coelho y Perelman en el año 2000, en donde se consideran factores de producción estándar, ya como son la mano de obra, la tierra, la edad del cultivo y la dotación de capital, perdón, y se definen perfiles tecnológicos o tecnologías de producción basadas en el ciclo de manejo del cultivo, es decir, cuál es el material genético sembrado, la aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos, cuál es el uso de pesticidas, la inversión en riego y las prácticas de poda, así como las variables latentes de las que hablábamos en la diapositiva anterior. Adicionalmente, se consideran factores exógenos que podrían determinar la eficiencia productiva y la heterogeneidad de la estimación de estos productores. Y se considera también la implementación de una técnica estadística de Machine Learning que nos permite aplicar esta metodología aun cuando se tienen encuestas incompletas, algo que, bueno, no he tenido tiempo de adentrarme, pero es típico en estudios de campo en Latinoamérica y en otras regiones en vías de desarrollo. Simplemente de forma conceptual, para terminar, quisiera explicar un poquito a qué se refiere esto de la frontera estocástica de producción. Es decir, nosotros determinamos para un conjunto de agricultores dado un set de tecnologías, es decir, dado una tecnología de producción caracterizada por los factores que mencionaba, cuál es el potencial máximo de producción de estos productores
y, por supuesto, dónde se ubica el productor específico respecto a esta frontera. Y a partir de eso se tiene que la distancia que se tiene entre la frontera y el productor se debe a dos factores. Factores netamente aleatorios, como mencionaba, y factores que se deben a las ineficiencias que son propias de los procesos productivos agrícolas. Lo interesante es que, entendiendo los determinantes que me dicen o me permiten identificar que está detrás de la formación de la frontera de posibilidades, es decir, lo que se puede esperar de estos productores, dadas sus tecnologías de producción, y lo que permita caracterizar su ineficiencia, podemos entonces hablar de recomendaciones de política para mejorar la situación, o en términos matemáticos, reducir la distancia entre los agricultores y la frontera, que es lo que se busca para mejorar la situación productiva de estos. Adicionalmente, es importante también entender que esto nos va a permitir en un futuro cercano, esperamos, tener una idea más clara de la dinámica de la producción y la interdependencia con los servicios ecosistémicos que definen la tecnología de producción, como mencionaba hace un momento, y poder entonces identificar cuáles son las recomendaciones de política apropiadas a la zona de producción, dado el potencial que tiene de absorción de servicios ecosistémicos del que mencionaba. Gonzalo, Y bueno, para ir cerrando. sí, y simplemente que estamos próximos a sacar esta publicación, esperamos, y que se pueda socializar los resultados de la misma. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Les pido por favor a los panelistas tratar de mantenernos siempre entre los 12 a 15 minutos para así poder manejar el Sembrando Ideas dentro del tiempo programado. También para recordar a los panelistas y a los asistentes que el Sembrando Ideas tiene como objetivo el compartir las experiencias y trabajos de nuestros investigadores con la finalidad de que esas experiencias puedan servir a otros y, mejor aún, que se puedan crear nuevas sinergias de cooperación entre quienes asisten a nuestro Sembrando Ideas y los panelistas que están presentando sus trabajos. A continuación, vamos a tener la presentación de María Alejandra Ruano, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas del ESPOL. Tiene una maestría de la Universidad de Ámsterdam de los Países Bajos. Es docente de la Cátedra de Microeconomía en la ESPOL. Es miembro del proyecto de vinculación Emprende Tributa, y sus intereses actuales están alrededor de lo que es la educación, el género y la economía ambiental. Dejo con ustedes a María Alejandra Ruano. Buenos días a todos. Muchas gracias también por la oportunidad de compartir este trabajo. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre el efecto espacial de la contaminación de los estuarios sobre el mercado de alquiler de las viviendas, específicamente evidencia desde América del Sur. Este fue un trabajo que fue publicado en Environment and Development Economics en el año 2020, en este año justamente. Un poco de la introducción les voy a mencionar cuáles son los antecedentes. Bueno, los cuerpos de agua dentro de las ciudades pueden afectar ya sea positivo o negativamente los precios de las viviendas. Normalmente pueden ser considerados como una amenidad de este tipo de cuerpos de agua porque pueden ser considerados como paisajes naturales y recreativos. Sin embargo, también a veces pueden tornarse como, pueden tener o producir impactos negativos sobre los precios de las viviendas, debido a que algunos de ellos pueden estar degradados. ¿Por qué Ecuador? Bueno, los estudios previos se han centrado principalmente en países de desarrollo, que ya están desarrollados. Sin embargo, en los países en desarrollo como el nuestro son prácticamente nulos a pesar de que existen frecuentes problemas de contaminación del agua. Normalmente esto se da porque se requiere bastante financiamiento para poder levantar este tipo de estudios y es complicado conseguirlo. Ahora, ¿por qué Machala específicamente? Porque el estudio lo hemos hecho en Machala. Bueno, en los años 90 la producción de banano y camarón tuvo un boom en esta ciudad y eso hizo que a su vez muchas personas se sintieran atraídas a vivir en Machala, lo que dio paso a asentamientos irregulares. Y bueno, los asentamientos más la falta de control municipal dio como resultado una grave contaminación de dos esteros principales que están allá, que es el Macho y el Guaylá. Estos dos esteros, voy a hablar un poco de cada uno. El primero, el estero Macho, está ubicado al norte de la ciudad, tiene una extensión de 6.5 kilómetros y un ancho de 26 metros. El Macho recibe descargas de aguas residuales sin tratamiento previo y también descargas del procesamiento de banano y camarón.
El estuario Huaylá, en cambio, se encuentra ubicado al sureste de la ciudad y se extiende por 4.5 kilómetros con un ancho de entre 50 y 94 metros. Y también se ha visto afectado principalmente por la contaminación de los desechos domésticos de los barrios que se encuentran en las zonas aledañas. ¿Cómo conseguimos la información para poder establecer nuestro documento, nuestro paper? Bueno, se recopiló información primaria georreferenciada, más adelante voy a decir por qué es importante que haya estado georreferenciada, sobre el mercado de alquiler residencial de la ciudad de Machala. Se utilizó muestreo por conglomerados, que es la técnica más recomendada cuando se realizan agrupamientos naturales. En este caso, las personas o familias ya naturalmente pues están agrupadas y son las que alquilan las casas. La ciudad de Machala está representada de por sí por zonas censales, que son superficies que ya están delimitadas y están constituidas por un promedio de 10 sectores censales amanzanados, es decir, están cada uno en manzanas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? De todas las zonas censales se sortearon las más representativas de la ciudad. Luego, de esas zonas se sortearon los sectores que representaron los conglomerados de las manzanas. En los sectores que fueron seleccionados se escogió una manzana y de ahí se hizo un barrido de las 4 manzanas que estaban a la redonda. Y de ahí se abordaron ahora sí a las personas y a las familias que viven en el sector para poder hacerles las encuestas. La encuesta duró aproximadamente 10 minutos por cada una que fue realizada. ¿Cuál fue nuestro método utilizado? Bueno, dentro de los métodos de valoración económica ambiental, de lo que ya les comentó también Gonzalo, se encuentran que los métodos pueden ser directos o indirectos. En este caso, nosotros utilizamos el método de precios hedónicos, que es un método indirecto, que puede ser aplicado a varias áreas. Y entonces, una de ellas es justamente el mercado inmobiliario. Muchos bienes no satisfacen una sola necesidad, sino varias. Por ejemplo, el mercado de las viviendas, decimos que son bienes multiatributos, porque uno no solamente está comprando o está alquilando un lugar físico para vivir, sino que también uno tiene que considerar la ubicación, qué tan segura es la zona, la distancia quizás a áreas verdes, a escuelas, colegios, hospitales, y también inclusive algo que no normalmente nos damos cuenta, pero es el nivel de contaminación. Este tipo de método busca identificar cuáles son estos atributos de este bien que explican su precio y diferenciar la importancia cuantitativa de cada uno de ellos. Para determinar nosotros el efecto de los estuarios en los valores de las residencias, inicialmente tomamos un modelo base mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y esto se lo puede representar a través de la siguiente fórmula, donde el NP es el logaritmo natural del precio de alquiler de las viviendas, de estuario es la variable de interés, y representa la distancia entre una residencia y el estuario más cercano. X representa varias variables de control, que son, ahí tomamos características estructurales de la vivienda, por ejemplo, cuántos metros cuadrados tiene la vivienda, el número de pisos que tiene la vivienda, la calidad del piso, del techo, algunas variables ahí. Ahí también tenemos variables de entorno, por ejemplo, qué tan distante está al mall, también las distancias que están a la carretera principal, la seguridad, un índice de seguridad también, y de ahí tenemos las variables ambientales, que es justamente la distancia, por ejemplo, que podría tener la vivienda al parque más cercano, el nivel de ruido que puede existir en la zona. Y finalmente, pues tenemos el término de perturbación estocástica, que también se lo presenta en la fórmula. Ahora, los modelos estimados por mínimos cuadrados ordinarios no consideran los posibles efectos espaciales que suelen estar en este modelo, es decir, no consideran que puede existir dependencia entre las observaciones que tienen una proximidad geográfica, que están cerca una de las otras. Si no se incorporan estos efectos, las estimaciones pueden resultar no consistentes. Entonces, existen 3 modelos de regresión espacial que actualmente en la literatura, ¿no? El modelo de retraso espacial, el modelo de error espacial y el Special Durbin Model, que es el SDME, que el cual escogimos en base a la literatura, que era lo más recomendado. Entonces, ahora tomamos la misma ecuación, pero ya le añadimos estos nuevos parámetros espaciales. Entonces, como pueden ver, lo que está con verde es lo nuevo que se le añadió a la fórmula inicial, donde tenemos que lambda es el parámetro espacial autorregresivo, W es la matriz de autocorrelación espacial, y pues ahí está definida también dicha matriz. Y los dos últimos valores que están, las últimas 2 variables que están en rojo, se agregan para capturar el efecto espacial local de la variable de estuario y también capturar el efecto espacial local de otras variables exógenas respectivamente.
Y acá ya tengo un poco de los resultados. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo siguiente. Si ustedes se fijan solamente en la primera línea, que es de estuary, tenemos que en todos los modelos estimados, la variable de estuario es significativa y positiva. Eso nos dice que las viviendas más cercanas a los estuarios de la ciudad tienen un precio de alquiler más bajo que las que están más lejos. Este resultado lo que nos ayuda a hacer es confirmar que efectivamente los estuarios lo que están haciendo es, los estuarios contaminados específicamente, representan una externalidad negativa al mercado inmobiliario. También, si nosotros nos percatamos, aquí tenemos el modelo 3, 4 y 5, que podrían pensar que son similares, sin embargo, lo que hemos hecho o lo hemos establecido es para evaluar la estabilidad de la variable de interés. Entonces, observamos que el coeficiente es estable, es decir, conserva su signo y también su nivel de significancia en todos los modelos. A pesar de esto, se puede ver una disminución no monótona en el coeficiente a medida que se agregan las diferentes variables de control. Entonces, por ejemplo, en el modelo 3 ya estamos añadiendo lo que es noise, el ruido. En el 4 también estamos añadiendo la distancia a los parques y el 5 pues ya hemos considerado todas las variables. Este resultado lo que significa es que el efecto de la externalidad se ve de alguna forma mitigado por otros factores, como por ejemplo es el nivel del ruido. También nosotros añadimos algo que le gustó mucho a los referees, que fue un análisis buffer, lo consideraron muy innovador porque hasta este punto ya habíamos establecido nosotros que los esteros tenían algún efecto negativo, era una externalidad negativa para el mercado inmobiliario. Ok, pero la pregunta era, ¿hasta dónde avanza ese efecto? ¿Cuántos kilómetros, cuántos metros afecta que el estero esté contaminado al sector inmobiliario? Entonces, al hacer este análisis, bueno, aquí no he presentado la tabla, pero sí está en el paper, pues analizamos justamente o intentamos responder a esta pregunta. Entonces, por ejemplo, los precios de alquiler de las casas dentro de un radio de 100 metros de los estuarios son aproximadamente un 49.09% más bajos que los que están de un radio superior a los 2.800 metros de distancia. Entonces ahí también se lo puede ver representado en el gráfico. Dentro de los highlights que nos ayudó el paper o esta investigación a encontrar fue que por cada 100 metros que la residencia se aleja del estuario más cercano, su precio de alquiler aumenta en promedio $9.45, tarifario, manteniendo todo lo demás constante. Este monto constituye aproximadamente el 5.25% del valor promedio del alquiler en Machala, que está alrededor de $180 más o menos, y representa el valor económico promedio de la contaminación de los estuarios. Como recomendaciones de políticas públicas, con lo que concluimos nosotros en este estudio, es que podrían existir políticas regulatorias como la creación de impuestos que justamente estén encaminados a penalizar a las personas que contaminan de forma, a propósito, contaminan estos esteros. También pueden existir políticas de crecimiento urbano sostenible en la ciudad, justamente para poder evitar el tema de los asentamientos irregulares. Y finalmente la creación de plantas de tratamientos de aguas residuales, que también es algo que podría apoyar muchísimo al cuidado y que se mantengan bien los esteros y que sirvan como una amenidad que debería ser lo principal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra, por la intervención. Recordarles también a los asistentes que por el chat pueden enviar sus preguntas a cualquiera de los panelistas y al final de nuestra última presentación pasaremos a la parte quizás más rica del Sembrando Ideas, que es el poder tratar de establecer un diálogo entre los participantes y los panelistas. A continuación tendremos la presentación de la doctora Jenny Rodríguez León, quien es bióloga, cuenta con un doctorado en Biología Fundamental y Aplicada de la Universidad de Auvergne, Clermont-Ferrand de Francia. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Vida del ESPOL e investigadora del Centro de Investigaciones Acuícola y Marina del ESPOL, CENAIM, donde ella se desempeña como coordinadora del programa de biodiversidad marina. Ha trabajado en patología e inmunología del camarón, buscando herramientas ambientalmente amigables para el control de enfermedades, y actualmente sus intereses giran alrededor de la biodiversidad marina, focalizada en invertebrados sésiles y el biodescubrimiento. Con ustedes, la doctora Jenny Rodríguez.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para compartir las investigaciones que estamos haciendo en SENAIN, en biodescubrimiento marino, ¿no? Y en los servicios ecosistémicos que nos brinda el océano con respecto a la biodiversidad. Tengo un problema para compartir la pantalla. Algo está pasando. ¿No puedes compartir? No, se me está dando, o sea, hago clic en compartir, pero no funciona. Ya. A ver, ya un momentito, ya reviso. La doctora sí tiene el permiso para compartir. Sí, sí deberías, porque está como coanfitriona. Pero no funciona. Hago compartir la pantalla y no funciona. Ah, ahí sí. Sí. Bueno, yo probé esto anoche, probé y estaba funcionando muy bien. Entonces, Bueno, no sé. tratémoslo de hacer sin compartir, pues dado el problema técnico que hay, ¿no? Pero sugiero que pases la presentación a Carlos y Carlos pueda tal vez ir pasando, no sé. Ok, yo se la paso a Alice para que Alice la pase. Sí, doctor, no hay ningún problema. Ya, a ver, me la pasa rapidito por el chat, por el WhatsApp. Bueno, espero que no sea muy pesado para esto. Igual. Siempre hay algún problema técnico, ¿no? Hasta tanto, les recuerdo que las preguntas, por favor, las pueden realizar por medio del chat. Voy a aprovechar para tomar un café mientras la comparto la presentación. ¿Se está enviando la presentación? Sí, lo que pasa es que no tenía abierto el chat. Ya. Entonces, pero ya lo tengo. Y listo, se está yendo, solo que está bastante pesado porque tiene bastantes fotos, así que creo que va a tomar un tiempo. Ok, ya de llegar. Acaba de llegar. Sí, acaba de llegar. Ya. Ya se la paso a Alice para que Alice nos ayude proyectándola. Listo, ya la tiene Alice. Ok, doctor, un momentito. La descargo y la comparto. Ya, perfecto. En ese caso yo no puedo pasarla, no tengo que pedir que pase la diapositiva. Claro, le vas indicando para que la vaya pasando Alice. Alice, sí llegó la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, está demorando un poquito en abrir nada más. Ya.
Listo, ya está Yami. Podemos comenzar. Disculpen el problema técnico. Bueno, vamos a hablar un poco, como decía, de los servicios ecosistémicos que pueden brindarnos la biodiversidad en el Ecuador, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Lograr llegar a un acuerdo entre los objetivos de desarrollo sostenible y los servicios ecosistémicos, bueno, es un reto, es uno de los más grandes retos que enfrenta la humanidad, ya que no podemos sobrevivir, a pesar de que la humanidad piensa que puede vivir sin el medio ambiente, esto no es posible, ¿no? Y se considera que entre el suministro de agua, de comida y el mantenimiento de la biodiversidad, el almacenamiento de carbono o la regulación del clima están entre los más importantes servicios ecosistémicos que nos brinda el planeta. En la península de Santa Elena, en concreto, tenemos que el océano nos brinda varios servicios ecosistémicos, los servicios de previsión, los servicios, bueno, de regulación como en todo el planeta, y servicios culturales y servicios de soporte. La siguiente, por favor. La siguiente. Está complicado, ¿no? Bueno, el océano cubre más del 70% de la superficie del planeta, ¿no? Y son más de 230.000 especies que existen, que han sido identificadas, y la gran mayoría no se conocen. Entre los servicios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad marina se encuentran los productos naturales, ¿no? Los productos naturales que pueden tener potenciales farmacéuticos. Digamos que es un enorme servicio de provisión para la salud humana, para el bienestar humano que nos brinda el mar. De hecho, se han identificado en la lista de MarineLead, que es una base de datos de moléculas, existen más de 34.308 productos marinos, productos naturales marinos. Y se registran 1.400 nuevos cada año. La siguiente. No hay manera que lo pueda pasar yo. La siguiente. No, la anterior. Desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente, muchas de estas riquezas que nos brinda la biodiversidad marina no ha sido estudiada en nuestra parte del planeta, que es el Pacífico tropical este. Existe un enorme vacío de conocimiento sobre la biodiversidad marina y sobre los productos naturales que nos puede ofrecer esa biodiversidad marina en esta parte del planeta. Existen áreas que son muy conocidas, concretamente en Australia o en el Indo-Pacífico o incluso en el Mediterráneo, pero esta zona que es muy rica en biodiversidad, que se supone es muy rica en biodiversidad, es un enorme vacío de conocimiento con respecto a la biodiversidad marina y a los productos naturales que nos brinda esta biodiversidad marina. La siguiente. SENAI se encuentra trabajando es el Centro de Investigación Marina del SPUL y tiene varias líneas de investigación, ¿no? Entre estas están salud animal, diversificación, producción y ambiente. Y una de ellas también es biodiversidad y biodescubrimiento marino. Nosotros queremos conocer la biodiversidad y queremos biodescubrir lo que esta biodiversidad puede ofrecer para el bienestar de los ecuatorianos y, por qué no, para el bienestar de la humanidad. La siguiente. Entonces, ¿estamos ubicados dónde? Estamos ubicados en la península de Santa Elena. Y en la península de Santa Elena estamos hablando de servicios ecosistémicos, citaré solamente 3, entre todo lo que puede ofrecer el océano. Tenemos la pesca, obviamente las condiciones oceanográficas hacen que nosotros tengamos un fuerte acceso a los recursos pesqueros y hay muchos puertos pesqueros en la península de Santa Elena. También tenemos que la gran mayoría de larvas de camarón salen de la península de Santa Elena y con ellas se van a sembrar las piscinas camaroneras del Ecuador y el camarón compite con el banano por ser el primer rubro no petrolero del país. Entre los servicios culturales son miles de turistas que llegan a la península de Santa Elena, principalmente por las playas, pero no solamente por las playas, ¿no? También aquí se puede hacer ecoturismo, avistamiento de ballenas,
y también el snorkel y el buceo. Esto en menor medida, ¿no? No hay mucha gente que haga snorkel y buceo, aún así hay empresas que viven del ecoturismo por hacer snorkel. Y precisamente los que hacen snorkel y buceo son los que tienen una visión de lo que pasa debajo de la línea del mar, digamos, en la parte submarina, en la que pocas personas se fijan en lo que existe, en la rica biodiversidad que nos ofrece el océano. La siguiente, por favor. Entonces, como programa de biodiversidad y biodescubrimiento de Senaí, nosotros estamos ubicados en la Reserva Marina El Pelado, la REMAPE, y nosotros hemos querido tener un modelo de estudio de la biodiversidad de esta zona de la península de Santa Elena, ¿no? Lo primero ha sido caracterizar qué hábitats existen en esta reserva. Hemos identificado los grupos de interés más interesantes para estudiar la biodiversidad, y estos son invertebrados sésiles. ¿Por qué los invertebrados sésiles? Porque ellos no pueden moverse. Al no poder moverse, ellos se enfrentan a fuertes ambientes competitivos y de adaptación a cambios extremos en temperatura, incluso de salinidad, ¿no? Entre estos, los más interesantes son las esponjas, los nidarios y los cordados. Estos nosotros los hemos estudiado, o los estamos estudiando con taxonomía integrativa, con sus microbiomas, la microbiota, las bacterias que ellos tienen, los metabolitos que ellos producen y qué tan bioactivos son estos metabolitos. Así que nosotros hemos buscado los organismos, los metabolitos que ellos producen, sus bacterias, para aplicaciones biotecnológicas en salud humana o en agricultura. Toda esta información nosotros la hemos almacenado en bancos biológicos, en repositorios y también en bases de datos que son accesibles a través del sitio web de Senaí. La siguiente. Entonces, en el plano de identificación de organismos, se han identificado, por ejemplo, los zoántidos, y los zoántidos son pequeños organismos nidarios, y los podemos encontrar no solamente en la parte submarinal, también en la parte intermarinal de las zonas rocosas de Allande, por ejemplo, ¿no? Pero se encuentran en El Pelado, y en la Reserva Marina El Pelado, toda esta zona del país, de hecho, es muy rica en estas especies de nidarios. La siguiente. Lo mismo podemos decir las esponjas. Aquí tenemos muchísimas esponjas y también tenemos muchos octocorales, ¿no? Bueno, también hay corales pétreos y también hay corales negros. Pero la REMAPE es muy rica en octocorales. Es una de las zonas más ricas que existen, tal vez en el planeta, en octocorales. Y se han identificado muchísimos octocorales. Tanto zoántidos como octocorales han utilizado herramientas no solamente de taxonomía clásica, sino también de taxonomía integrativa, que incluye la taxonomía molecular con técnicas de ADN y también sus metabolomas, ¿no? La siguiente, o sea, las moléculas que ellos producen. Entonces, también estamos identificando cómo las condiciones oceanográficas o batimétricas influyen en la distribución de estos organismos, ¿no? Como decíamos hace un momento, la ubicación del Ecuador en cuanto a las condiciones oceanográficas y para la biodiversidad, digámoslo, son privilegiadas. El frente ecuatorial ofrece variaciones de temperatura superficial del mar en salinidad, incluso en nivel de radiación fotosintética, la termoclina, que es la profundidad a la que se ubica la isoterma de 20 grados, se mueve todo el tiempo, y esto hace que los organismos sean expuestos a fuertes condiciones ambientales que influyen en cómo ellos se distribuyen y qué tipos de organismos encontramos, y eso nosotros los estamos estudiando. La siguiente. Y no solo a nivel de la REMAPE, también queremos ver qué otras zonas son ricas en invertebrados a nivel del Ecuador. Por ejemplo, la zona de Pacoche o la isla de La Plata, o la zona de la Reserva Galeras que queda en la provincia de Esmeraldas, y cómo las condiciones oceanográficas pueden estar influyendo en la distribución de octocorales o de cordados de estas zonas. La siguiente. Entonces, nos interesan no solamente los organismos, sino también sus metabolitos, ¿no? ¿Qué moléculas ellos están produciendo?
y nosotros tenemos un bonito laboratorio de química para estudiar estas moléculas. Y hemos aislado muchas moléculas principalmente del grupo de los oántidos. En este momento también se están trabajando con cordados, y en cordados nos referimos en concreto a los tunicados, las asidias, y que son nuestros parientes invertebrados más cercanos. Y también comenzamos a trabajar con los octocorales, y no solamente con ellos, sino que también con las bacterias que hemos aislado de estos organismos, qué metabolitos ellos están produciendo. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones a nivel de salud humana? Hemos hecho varias colaboraciones, tanto con institutos internacionales y acercamientos con algunas universidades del Ecuador para ver las propiedades de estas bacterias, de estos compuestos, disculpen. En el SENAI nosotros podemos hacer evaluación si estas moléculas tienen propiedades antitumorales, por ejemplo, contra cáncer de hígado, cáncer de colon, pero también trabajamos con la Fundación Medina, que queda en España. Estamos buscando sus propiedades antimicrobianas, las propiedades antiparasitarias y también las propiedades antifúngicas, ¿no?, que pueden tener estos compuestos. Y por qué no, en el futuro pensar que también podrían tener propiedades antivirales. Estamos organizando un banco de compuestos y algunos son muy, muy interesantes porque hemos encontrado que pueden ser protectores, por ejemplo, para ciertas enfermedades neurológicas o incluso para melanoma. Tienen ciertas propiedades contra melanoma. La siguiente. No, como decía, no solo buscamos los organismos, sino también las bacterias que estos organismos tienen. Ahora, para estudiar las bacterias podemos tener dos aproximaciones, ¿no? La una es estudiar toda la microbiota, porque estos organismos, bueno, todos los organismos, incluso el ser humano, somos holobiontes, es decir, nosotros y nuestras bacterias, estamos llenos de bacterias. Cada organismo tiene más células bacterianas que células propias del organismo, ¿no? Entonces, mucho de su bienestar o de los compuestos que ellos generan o el éxito que tengan en determinados hábitats dependen de su composición bacteriana. Y entonces, la forma de estudiar estas bacterias, el 99% no son cultivables, es a través de herramientas moleculares, ¿no?, y de bioinformática, en concreto la metagenómica, el metabarcoding, o la metagenómica funcional, que nos permite estudiar las microbiotas y de los organismos. Pero también hay bacterias que se dejan cultivar y que tienen muy buenas propiedades. En concreto, nosotros hemos aislado hasta el momento alrededor de 5 bacterias, no solo en este proyecto, sino en otros proyectos, que tienen propiedades de probióticos, por ejemplo, para el cultivo del camarón. Y algunas incluso ya se han comercializado. Y el ejemplo que tengo aquí es de una bacteria Pseudovibrio denitrificans, que tiene propiedades antivibrio contra los vibrios más agresivos del camarón, y que nosotros incluso los hemos ensayado en piscina. Y esta bacteria incrementan la supervivencia e incluso el crecimiento, el engorde de los animales utilizados cuando se han utilizado en piscina. También estamos estudiando el metaboloma de esta bacteria. ¿Qué compuestos genera esta bacteria? Sus compuestos antimicrobianos en concreto. La siguiente. Entonces, toda esta información es posible acceder a través del sitio web de SENAI. En la pestaña Biodiversidad tenemos toda la información condensada, la información ambiental de la REMAPE, la información batimétrica de la REMAPE, y tenemos todo también en una base de datos que sigue un formato Darwin Core, lo que permite compartir esta información. Podríamos compartirla con ORBIS, por ejemplo, con las bases de datos internacionales, y también podemos compartirla con la Base Nacional de Datos de Biodiversidad que está implementando INABIO, y es lo que pensamos hacer próximamente. De hecho, estamos trabajando en eso para que esta información sea más compartida, más conocida, ¿no? Porque, bueno, de nada sirve tener la información en un disquete, en un CD o en una computadora o en un reporte. Si podemos acceder de manera fácil a ella, es mucho más provechoso. La siguiente. Gracias por su atención. Disculpen los problemas técnicos y espero haber sido clara a pesar de estos problemas. Muchísimas gracias, Jenny. Bueno, hemos tenido ya la intervención de nuestros 4 panelistas que han hablado sobre
el valor de los servicios ecosistémicos, tanto en la cuenca de los ríos, en los estuarios, manglares, reservas marinas y con diferentes tipos de impactos en la salud humana, en la vivienda, en la agricultura, etc. Entonces, ahora vamos a dar paso a las preguntas de nuestros participantes. Hay una primera pregunta dirigida para Gonzalo Villacox. La pregunta es si la compensación a la reducción de producción bajo un escenario de uso de suelo según vocación del suelo sucede por la reducción de costos de producción. ¿Es así? Sería interesante conocer cuál sería el balance probable final en términos monetarios. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, a ver, el modelo per se lo que busca es moderar la respuesta del rendimiento agrícola hacia las prácticas, o el ciclo de prácticas de manejo del cultivo. En ese sentido, el modelo no es un modelo de costos per se, ese podría ser un módulo complementario al modelo, es decir, si el modelo ya tiene la respuesta productiva, ponerse en términos de costos respecto de la estructura de costos de producción, perdón. Lo que el modelo busca es estimar la diferencia potencial por ingresos, la valoración directa por ingresos por cultivo. O sea, el modelo con su implementación actual lo que está es hecho para eso. Sin embargo, sí sería interesante como un further research o como una investigación a futuro, el complementarlo, por ejemplo, con el modelamiento de nodos específicos para costos. Ahora, eso se intentó, pero la información de costos a la resolución espacial a la que se necesita la información es limitada en Ecuador. Eso también es un factor que tiene que tomarse en cuenta. Ahora, de hecho, uno de los ejes centrales de mi tesis en general es cómo desarrollar este tipo de herramientas de modelación predictiva y causal. Son los dos tipos de modelamientos que se hacen dependiendo del capítulo de la tesis. Se adapten a contextos de lo que se llama en inglés data scarcity o el contexto como el ecuatoriano en donde los datos disponibles son limitados. Eso también es un factor muy importante a considerar respecto a lo que uno puede proponer en términos de modelación, ¿no? Pero es interesante sin duda y sería algo que se puede complementar a futuro si es que existe la disponibilidad de información necesaria. Sería interesante si la persona está interesada conversar más al respecto posteriormente. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un par de preguntas para María Alejandra Ruano. Por favor, confirmar si el área de estudio comprende la zona urbana residencial y, por otro lado, ¿qué tan factible es que las recomendaciones que se concluyen a partir de la investigación realizada puedan ser usadas por las autoridades para que pongan en práctica dichas recomendaciones? Ok, listo. Gracias por las preguntas. Sí, efectivamente, respondiendo a la Indira, el área de estudio comprende una zona urbana residencial. Y con respecto a la pregunta de Freddy, que la reformuló un poco, ¿qué tan real es? Bueno, Machala actualmente tiene 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. Según la opinión de muchos expertos, faltan 6 más. ¿Qué requiere? Pues de voluntad política, en el caso de esta recomendación en particular, ¿no? Y ahí viene la gran pregunta, pues no, aparte de voluntad política, ¿qué más se requiere? De que tengamos personas que se preocupen de eso, y nosotros como academia lo que tenemos que hacer es no solamente generar el conocimiento, sino crear espacios para poder también comunicar este conocimiento, decir lo que está pasando y el por qué ciertas cosas afectan. O sea, aquí tenemos un estero que les está afectando negativamente y no solamente es en su diario vivir, sino que también en el precio de alquiler de sus casas. Y si más allá hacemos otro estudio, puede ser el precio de venta de las casas también cuando ellos quieran dejar ese lugar, por ejemplo. Entonces, llegar a los ciudadanos, a darles ese conocimiento, ese es el trabajo, la mezcla ahí justamente viene la academia con la vinculación con la sociedad, que es parte de lo que tenemos que hacer. En el caso de la primera política que mencioné, que era el tema de crear algún tipo de mecanismo de penalización con las personas, en su momento el Ministerio del Medio Ambiente también intentó hacer algo similar, pero los moradores del sector lo sacaron corriendo, ya se imaginarán cómo, a los del ministerio, entonces no funcionó. Es bien delicado el tema,
pero no es imposible, simplemente requiere de que alguien lo busque hacer, ¿no? Si no, continuaremos teniendo esteros dañados, continuaremos perdiendo biodiversidad. Entonces ya es parte de la voluntad política, de cómo votemos, de cómo elijamos a nuestros candidatos. Es un tema bien riguroso. Imposible no, factible sí, pero requiere de que nosotros como investigadores no solamente nos dediquemos a investigar y a publicar, sino que también creemos los espacios para dar a conocer a la comunidad también este tipo de resultados. Muchas gracias, María Alejandra. Quizás también le traslado la pregunta un poquito a Alba Calles, ¿no? Dado que ella justamente ha trabajado en proyectos para generar políticas públicas en la conservación de los manglares del Ecuador. Entonces, bajo esa experiencia, tal vez también se pueda contestar una pregunta, ¿no? ¿Cómo estos resultados de la investigación que nos muestra el valor de estos ecosistemas y que le aportan valor a la sociedad, cómo puede hacerse para trasladar eso en verdaderas políticas públicas que los protejan y permita que esto se siga dando de buena manera? Alba. Gracias. Por tiempo yo no presenté una línea de tiempo donde se mostraba todas las políticas que se habían presentado hasta el año 2017 por los diferentes organismos en cuanto a legislar ciertas acciones de protección al agua, de protección al manglar, etc. Pero más allá de eso, las políticas existen, ¿ya? El punto es cuáles de los componentes, en este sentido, la sociedad misma, los gobernantes, están dispuestos a mediar. Lo que decía María Alejandra es muy cierto, o sea, no me causa sorpresa el hecho de que, por ejemplo, en ese estuario, el municipio quiso intervenir para el bienestar de la comunidad y sin embargo la misma comunidad se opuso. Cosas diferentes ocurren en otros sitios, como por ejemplo de la experiencia que yo tengo en el área de los manglares. Allí las comunidades, como tienen que vivir para poder ellos mantenerse en el lugar donde están, y que ellos viven en sitios que son concesionados, por lo tanto tienen que conservarlos, ellos mismos los custodian, ellos mismos los protegen, ellos defienden de que el manglar no esté contaminado. Entonces, cuando ellos hacen las denuncias respectivas ante las autoridades, quienes trabajan en la zona, hay fundaciones que trabajan y que dan apoyo desde hace más de 20 años, que han acompañado a las comunidades, saben que existen miles de denuncias que se ponen ante los respectivos juzgados, ministerios, y sin embargo, ¿cuál de todos esos casos se ha podido lograr que se evite una deforestación? Actualmente, en pleno tiempo de pandemia, se siguió deforestando bosques de manglar para construcción de ciertas camaroneras. Entonces, es un asunto pues de que existen las leyes, por un lado, existen quienes las custodian, en este caso de las comunidades del Golfo de Guayaquil, pero por otro lado también hay aspectos en que yo digo, bueno, ya conocemos la realidad, como dice María Alejandra, a través de nuestras experiencias estamos dando a conocer el valor, no solamente en el sentido ecológico, en el sentido económico. Tú, María Alejandra, fuiste clara, lo mismo Gonzalo y lo mismo Jenny, de indicar en cada aspecto cuál es la importancia de estos componentes. Y los conocen, las publicaciones están. Sin embargo, ya es un sentido también un poco de sentido de conciencia, digo yo. Cuando tú aprendes a apreciar algo que te cuesta, que realmente sabes que ni siquiera es que a veces hay acciones que nosotros hacemos, que evidentemente tú dices, bueno, esto lo voy a hacer porque quiero un mejor nivel de vida, pero no solamente para ti, porque lo que a veces tiende la gente a pensar, que lo que no me afecta a mí no me importa, y ese no es el modo de vivir. Es el hecho de que todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia, no solamente para ti mismo, es para ti mismo, sino para el resto. Entonces uno tiene que aprender de estar convencido, porque al principio yo veía desde otro ángulo, desde el punto de vista de investigador, pero no veía desde el punto de vista social. Entonces cuando uno se involucra en este tipo de proyectos, uno llega realmente a cohesionar y llega a sensibilizarse tanto que entiende, más allá del valor, digo, es el valor social, el valor, digamos, hasta, como lo mencioné, espiritual, de todo lo que te brinda el ecosistema. Entonces tú aprendes a ver las cosas desde otro punto de vista. Esperaríamos que las personas, la comunidad,
en general sienta esa sensibilidad, pero tiene que aprender a entenderla, y es educando. Yo pienso que desde allí empezamos, es educando. A veces tendemos a cometer el error y decir, bueno, vamos a ir hacia ciertos aspectos de la sociedad, pero algo que actualmente a mí me llena de satisfacción, y es muy cierto. Yo he empezado hasta con grupos, trabajaba con grupos de adultos, de jóvenes, pero trabajar a veces con niños no es algo utópico, es real. Cuando tú trabajas en la mente, vas sembrando la idea desde tu propia casa, con los niños, y decir por qué es importante, darle una explicación. Yo creo que de eso se trata. Todos aquí creo que tenemos unos altos valores profesionales, unos altos valores en el sentido de entender ciertas problemáticas. Pero como dijo María Alejandra, se necesitan esos espacios para poder entender el por qué se deben cuidar, porque afectan a todos. Yendo en la línea del impacto justamente de las camaroneras, de la industria camaronera a todos estos ecosistemas, ¿no? Impacto que es fuerte en la provincia de Guayas. Hay una pregunta que tiene que ver con el efecto de esta industria en los suelos y la disminución del oxígeno disuelto en las aguas. Entonces, Alba, la pregunta es si hay algo que se esté proyectando para buscar una mejora en ese sentido, especialmente en nuestra provincia del Guayas, ¿no? Claro, yo quiero ser lo bastante equilibrada al dar una respuesta, porque yo trabajo en un área donde efectivamente estoy trabajando, me he ido por el lado de la sostenibilidad y estamos trabajando producciones acuícolas, pero en el sentido sostenible, ¿no? Pero es una realidad. La industria camaronera es muy fuerte en estas zonas en donde el ecosistema tiene una calidad de agua tan alta, estas aguas son tan productivas, que es por eso el asentamiento de las camaroneras en estos sitios, por las altas productividades en el agua, y por lo tanto pues una buena producción, un buen cultivo. Entonces, ¿cómo, retomando la pregunta, tú me dices si causan algún impacto? Yo creo que hacia eso quieren llegar. No, más bien la pregunta incluye el hecho de decir que el impacto existe, ¿no? Sino más bien qué proyecciones hay de buscar mejoras para ese problema. Es que hay una controversia, porque por un lado, todas las publicaciones que se hablan de la dinámica biofísica del sitio muestran pues que las aguas mantienen ciertos niveles de nutrientes. Habrán ciertos componentes que obviamente se han ido aumentando, producto de, no solamente se le debe a la industria de la acuicultura, digamos, por los insumos acuícolas que se utilizan, y hablan específicamente ahí de la reducción del oxígeno, no, porque como tal, el sistema es muy dinámico, ¿ya? Digamos que hay un gran nivel de resiliencia, de sostenibilidad en el medio, o sea, el medio hasta la fecha lo está tolerando, y eso lo demuestran ciertos resultados. Existen otros problemas que se van agregando, ciertos otros impactos que suman a digamos, hay otros tensores que no solamente son esos. Te diría, por ejemplo, de que en una de las informaciones que nosotros manejamos con respecto al incremento de la cobertura de manglar, podíamos ver, por ejemplo, que en la zona del Morro, esto había más bien disminuido. Ahora, ¿qué se debe a eso? Podría yo pensar que esa disminución no necesariamente se deba a la actividad acuícola, sino más bien, por ejemplo, a las construcciones de estos puertos de aguas profundas que se están dando en esta zona cercana de Pozorja. Entonces, todo eso afecta. Es un conjunto de variables, no solamente es una. Estoy de acuerdo que de alguna manera hay un impacto, pero cuando nosotros trabajamos en el área, y particularmente lo digo porque tengo la experiencia de haber trabajado en proyectos productivos de la zona, y hemos visto de manera maravillosa cómo el agua, cómo el sedimento mantiene su calidad, ¿ya? Que digo que a futuro podrían haber otros problemas, existirían, y que de allí ahora es el momento pues de tomar buenas decisiones y mantener, y no más bien retroceder, mantener en el tiempo esa calidad ambiental que de ahora disponemos, porque en algún momento se puede perder ese equilibrio.
creo que, bueno, eso era lo que quería responder. No sé si Carlos tienes otras preguntas. Creo que Carlos se quedó sin conexión. Sí, creo que sí. No sé, Alice, tienes que hacer de moderadora. Ya estoy de regreso. Sí, la internet se me fue un ratito. Todo me ha pasado el día de hoy. Bueno, no sé si la misma pregunta o en ese mismo sentido tal vez nos pueda ayudar algo también Jenny Rodríguez, dado que es investigadora del SENAIN, ha trabajado también en el tema del camarón, está trabajando en el tema de biodiversidad y tal vez algo nos pueda aportar en ese sentido, ¿no? Sobre el impacto de la industria camaronera en estos ecosistemas y qué soluciones se pueden buscar para evitar un impacto negativo, ¿no? Bueno, esa no es mi área precisamente, creo que es más de Stanislaus, pero de todo lo que yo le he escuchado hablar a él, el asunto es que Ecuador tiene cultivos semi-intensivos de camarón, entonces no son grandes densidades. Y al no ser grandes densidades no se utiliza mucho alimento. Y entonces no hay una gran degradación del suelo ni en la calidad de agua. Y de hecho, SENAIN hace un análisis de los efluentes de la estación experimental que tenemos en Palmal, y la calidad del agua de los efluentes nunca está mal, y en algunos casos está mejor, luego de pasar por las piscinas. Bueno, SENAIN también tiene una zona de amortiguamiento a la salida de los efluentes de cada una de las pequeñas piscinas, ¿no? Pero en general los comentarios que yo le escuchaba a Stanislaus siempre van en ese sentido. Es porque por la naturaleza del cultivo semi-intensivo, no hay cultivos intensivos como se dan en el sudeste asiático. Lo que sí es un riesgo es que siga la deforestación para seguir implementando camaroneras. Eso sí es un riesgo y la ley no lo permite, de hecho, pero el asunto es quién controla la ley, ¿no? Entonces me uno a lo que decía María Alejandro, hay que ver por quién votamos, ¿no? Porque está bien, el camarón es uno de los principales rubros no petroleros del país, pero la sostenibilidad de esta industria también pasa por la sostenibilidad de los ecosistemas de manglares. Con las dos cosas van juntas. Entonces, tal vez es importante que logremos pasar este mensaje a los productores. No voy a producir ni mejor banano, ni mejor camarón, ni más banano, ni más camarón, si degradamos el medio ambiente. Muchísimas gracias, Jenny. Voy a ceder a que María Mendoza pueda hacer una pregunta porque ella me ha indicado que desea hacerla personalmente. Entonces, adelante, por favor. Carlos, buenos días, gracias. Quiero saber si se me escucha. Sí, María, sí. Ya, bueno. Primero les felicito por abrir estos espacios, pero sí me gustaría que se invite como sugerencia a personas del ministerio para que se formen con las investigaciones que se están realizando, se nutran y podamos acelerar un poco el paso para generar políticas. Entonces, esa es la primera cosa, porque luego de escuchar todos estos avances en descubrimientos e incidencias sobre el cuidado de los manglares, lo que queda, a mí por lo menos me queda personalmente una impotencia de que las autoridades no estén al alcance de todo lo que nosotros exponemos, sobre todo en lo que se trata de la conservación de los manglares. Yo lo que quiero hacer hincapié aquí es perdón que me vaya un poco al plano personal, pero yo vivo aquí en la Vía de la Costa, en una de las urbanizaciones, y me doy cuenta que el 31 de diciembre y sus vísperas, estamos hablando como vísperas de noviembre, diciembre, enero, febrero, se hace una fumigación agresiva e intensiva a nuestros ecosistemas, al manglar y al de los cerros que tenemos al frente de Cerro Blanco, Cerro Azul, con la pirotecnia que se genera y que se vuelve un cuadro dantesco y una barbarie ambiental los 31 de diciembre, es decir, desde las 9 hasta las 4 de la mañana, esta agresión se magnifica, de tal manera que yo te pongo a pensar cómo nosotros podemos, a través de nuestras investigaciones, hacerle llegar a las autoridades, esto es una contaminación horrorosa, soy química de base del agua, porque tenemos un montón de gases que se depositan, del aire estamos generando gases de calentamiento, de cambio climático,
estamos, por lo pesado que son los gases que se generan, se depositan en los ecosistemas acuáticos de nuestros manglares. No se diga el suelo, porque ya estoy cansada de recolectar plásticos de todo tamaño. Me imagino que PMs también abundan ahí. De cómo el manglar se contamina de una manera tan agresiva por una costumbre que ya debemos de dejar de decir que esto es cultural, o dejamos que se sigan con los juegos romanos de matar gente con leones, o ponemos nosotros un pare a esto que está matando a nuestros manglares. Vengan los ruidos estruendosos de esa pirotecnia que a nuestras especies, a las familias, luego se encuentran familias disgregadas de mamíferos. Esto es una barbarie realmente lo que sucede, ¿no? Entonces, más alineado voy con lo que exponía la ingeniera Ruano. Los niveles de ruido ya salen de todo límite de decibeles, y por favor, ¿cómo podemos nosotros insertar esta eventualidad? Como usted dice, hay agravantes, doctora Ruano, que hay que sumarlos. Esto es una contaminación pasiva a gusto de muchos, que ahí está latente. La fumigación del 31 va matando especies. Nosotros observamos aquí, yo vivo cerca de los manglares, iguanas quemadas, en lo que puedo ver en mis escasos 20 metros desde mi casa y en lo que puedo caminar en mi urbanización. Si esto lo magnificamos a toda una provincia, y bueno, si nos vamos a todo un país que tiene estas costumbres, estamos nosotros ahí con una agresión silenciosa, es como una gotita que destila cada año, que fumiga y anula nuestra biodiversidad, contamina el aire. Yo vine un primero, porque no quise ver esta barbarie, el año pasado vine un 1 de enero a mi casa, llegué a encerrarme porque no podía respirar. Seguían los gases acumulados. Un poco por la geografía tenemos los cerros que un poco hacen una especie de cajón para detener a todos estos gases, favoreciendo que la mayoría son pesados y no ligeros, que se depositan en nuestros manglares. Entonces, a mí sí me gustaría pues que de alguna manera se invitara también a estas personas del ministerio para que escuchen ese asunto de contaminación. Yo hago una analogía un poco trivial, pero que sí va. Es como tener en el sistema de salud, en un gran hospital, las mejores tecnologías, los mejores equipos de última tecnología, los mejores planes maestros para dar la mejor seguridad. Y está un enfermero silencioso que mata calladamente y que se sigue reportando en los informes que sigue aumentando las muertes. Lo mismo acá le comparo. Sigue aumentando la disminución de la biodiversidad, siguen los índices de algo que está latente ahí, que nadie controla. Yo lo que he logrado en estos 6 años con el ministerio, es que en las políticas, por lo menos en las propagandas, se diga de alguna manera empujando que se hace daño también al ecosistema, porque el ser humano es tan egoísta que solamente denuncia la salud humana. Últimamente ya están diciendo cuidado para los ecosistemas, para las especies. No es que es el perrito, es el gatito, que lo podemos encerrar en nuestras casas. Es esa maravilla de fauna que yo veo a metros de aquí, de donde vivo, que son disgregados, los agreden y los anulan. Cada fecha 31 es la fumigación que se da. Gracias, Además, sí, por el respeto al tiempo, pero yo ruego que alguien tome ya este problema, lo denuncie cuando hablamos nosotros de servicios ecosistémicos y les haga un poco entender por qué matamos esa gota de un veneno que mata cada año. Muchas gracias, el tiempo, Carlos, y a la doctora Ruano, sobre todo. Gracias. No sé si los panelistas quieren decir algo al respecto. La pregunta más que nada, o el comentario, más que pregunta, ha ido dirigido hacia al trabajo que presentó María Alejandra. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Sí, solamente quería mencionar que es un poco de cambiar la estrategia de cómo comunicamos, porque inclusive si invitamos a un público general a este tipo de eventos, eso tiene un tipo de público, está dirigido a investigadores, dirigido a la comunidad mismo politécnica,
quizás sí tendremos que pensar en espacios donde podamos invitar quizás a un público más amplio, porque eso también significa cambiar nuestro lenguaje. Ya quizás no podemos hablar tanto de la parte metodológica, técnica, sino necesariamente de los resultados. Y yo me acuerdo cuando recién ingresé a la Universidad de Ámsterdam, nos dieron el primer taller que vimos, antes de comenzar clases, era como una especie de semana de introducción. Era un taller sobre cómo hablar en público científicamente, porque ellos decían que el error más común de todos los que hacemos ciencia es que hablamos de forma muy técnica, sentimos que entre más técnico hablamos es como que más pilas somos y más chéveres somos, pero en realidad lo que hacemos con eso cuando nos dirigimos a un público general es que nos aislamos la ciencia del público y no los damos a conocer correctamente. Entonces, todos los resultados... Sí, hay una plana técnica en el ministerio, a los administrativos y inclusive a los jefes no tiene sentido. Esa es la plana técnica que yo me refiero, porque estas personas necesitan ser instruidos. No, el resto no, es un poco más. Esa es la plana técnica. Muchas gracias. María Mendoza. María de Lourdes, ya. Le cuento que en SPOL hemos tenido buenas iniciativas. Nosotros en el año 2019 hicimos el primer foro donde nosotros exponíamos, después de todas estas iniciativas, con el componente del gobierno, ya no solamente el componente de los investigadores, el componente de la sociedad o las comunidades, sino también con ese componente de gobierno para exponer justamente todos estos problemas. Pero no tuve, a pesar de que SPOL es una institución altamente respetada y todo, sin embargo son juegos políticos, y no quiero entrar en ese discurso, en esa explicación, porque realmente a mí me agotó, mentalmente a mí me agotó. He participado de tantas mesas de trabajo, de talleres, en las cuales no digo que no haya buenas voluntades de algunos técnicos que pertenezcan a ciertas instituciones que representan a las áreas estas de ambiente. Lo que me refiero es que esto va más allá, va más arriba, ¿ya? En donde la decisión es una decisión ya a otro nivel, en donde lastimosamente, y repito, las leyes existen, ¿ya? Para que nosotros podamos decir que hay sanciones o no, sí, las leyes existen. El problema es que aquí no hay quien las regule o quien esté detrás, pues, sería un ente sancionador, no sé cómo sería, pero en todo caso, a lo que yo apelo, ya más allá, porque hay un momento en que tú dices, bueno, a veces dices, te sientes que estás trabajando o que estás arando en el mar, porque a veces no logras ver de forma inmediata cierto resultado. Pero es algo que yo me lo he propuesto, o sea, ya lo tengo como una forma mía, interior, para decir, bueno, lo poco que yo pueda hacer, que sea pues para ese bienestar común. Luego, pues es verdad, uno busca esos espacios, hemos trabajado con estas personas, sí se han hecho invitaciones, entiendo pues que el Sembrando Ideas se difunde a través de SPOL, pero yo particularmente tuve la oportunidad de mandar a otras personas, conocidos, amigos, y por ahí llega el mensaje, pero sí lo saben, sí conocen, sí tienen valores. Tú hablabas del asunto de Cerro Blanco. Mira, yo cada año, desde hace ya 4 años, paso mis años nuevos. Bueno, el año nuevo, yo no celebro como tal el año nuevo porque también me molesta esto de la pirotecnia. Y a campo, paso el año nuevo allí en Cerro Blanco con mi familia. Es algo que tuve que hasta inventármelo por medio de amigos, conocidos, familias, para que entiendan mi posición. Y es bonito, pero es verdad, se afecta mucho la fauna. Y es algo muy importante, estos ecosistemas, bosques secos, que comparten bosques secos y manglar, son únicos en el mundo, no existen en otras partes del planeta. Sí, nosotros los agredimos, ese es el asunto, y aquí el problema no es que escuchen o no, sino que ven, aquí el problema es cómo hacemos a ellos visibilizar a través de investigaciones o de algo que ese problema existe, porque como usted mismo lo dice, para ellos eso no cuenta. Ese es... Bien, muchísimas gracias por todas las participaciones. Vamos cerrando nuestro espacio de Sembrando Ideas con una conclusión final que inclusive también hay quien comentó en el chat.
en el sentido de que debería también haber un acercamiento mayor con los medios de comunicación, y efectivamente eso se trata y se está buscando cómo hacerlo de una manera lo más efectiva posible, ¿no? Pero sí, ese es el desafío que como academia tenemos, ¿no? Hacer un acercamiento al sector productivo, al sector público, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Muchísimas gracias a nuestros panelistas del día de hoy, a cada uno de ellos por haber presentado tan interesantes temas, y a todos los asistentes por haber participado, hecho sus preguntas y haber estado atentos al Sembrando Ideas. Termino simplemente indicando que este espacio es grabado y posteriormente en algún momento en el canal de YouTube del SPOL se pondrá a disposición de toda la sociedad el video de este Sembrando Ideas. Muchísimas gracias. Tengan todos un muy buen día. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Muy amable. gracias. Muy amables. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Muchas gracias.